Hola, mi nombre es Catherine y les voy a hablar sobre los hechos recientes que han ocurrido en el mundo. Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo, el coronavirus, ¿cierto? Que está causando pánico a nivel global, la plaga de langostas. Bueno, para los que no han escuchado sobre esta noticia, dice la ONU, por aquí tengo una captura de pantalla de una nota de RCN Radio. Dice la Organización de las Naciones Unidas que hay una plaga de langostas que está azotando desde diciembre al continente africano y a gran parte de los países del Oriente Medio, como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Yemen. En el informe de la ONU dice lo siguiente, dice la Organización de las Naciones Unidas alertó que este grupo gigantesco de langostas tiene un potencial destructivo sin precedentes. Cuando pasan por un lugar, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Entonces, miren lo que dice, tienen un potencial destructivo sin precedentes, o sea, nunca antes visto, ¿sí? Estas langostas es como si fueran las super langostas, se devoran todo a su paso como nunca antes en la historia se había visto. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Todo lo que ha venido pasando desde que inició el siglo XXI. Si usted investiga, se va a dar cuenta que desde que inició el siglo XXI ha aumentado la frecuencia de terremotos, de maremotos, los famosísimos tsunamis. Bueno, ¿qué más podemos decir? El calentamiento global, todo lo que está pasando en el mundo, los virus, porque este coronavirus no es el único virus que ha alertado al mundo, sino que hubo otros, ¿cierto? La gripe porcina, el Zika, el chikungunya, bueno, etcétera. Ahorita lo de la plaga de langostas, entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Como que en cada año pasan más catástrofes o cada vez hay más catástrofes en el mundo y como que con mayor frecuencia. De hecho está demostrado, nuevamente lo invito a que investigue, porque está demostrado que desde que comenzó el siglo XXI, las catástrofes que están sucediendo en el mundo están sucediendo con mayor frecuencia que antes del siglo XXI. Entonces la pregunta que yo quiero responder a través de este video es ¿por qué? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Bueno, lo primero que quiero acotar es que no es culpa de Dios, porque por ahí he visto muchos memes en las redes sociales diciendo, vi uno por ejemplo que decía, a Jesús le gustan los terremotos, le gustan las masacres, le gustan las guerras, le gusta, pero ¿qué no le gusta? Que la gente coma carne en Cuaresma. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que a Dios le gustan las cosas destructivas para el ser humano? Resulta que esto no es culpa de Dios, esto es culpa de nosotros mismos y nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Nosotros los seres humanos tenemos que hacernos responsables. A ver, el calentamiento global, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No, fuimos nosotros los que contaminamos el planeta, fuimos nosotros los que destruimos la capa de ozono. Y a su vez el deshielo de los polos, ¿es culpa de Dios? No, es consecuencia del calentamiento global y muchos de los otros fenómenos naturales que están sucediendo. De hecho, en la noticia de la ONU, usted investiguelo bien pueda, de la plaga de langostas dice que tiene que ver con los cambios climáticos que están ocurriendo. Entonces, ¿le vamos a echar la culpa a Dios? Entonces lo primero que tenemos que hacer es como ponernos un poquito la mano en el considere, como dice la gente, y revisar de verdad, ¿es culpa de Dios? No es culpa de Dios, es culpa del hombre, es culpa de la mala administración que hemos hecho nosotros con los recursos que el Señor nos ha dado. Me gustaría que por favor me acompañara al libro de Mateo, que es un libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. ¿Por qué le quiero llevar a la palabra de Dios? Porque quiero que usted vea y se dé cuenta que todo lo que está pasando en el mundo, no solamente los hechos recientes, sino todo lo que viene pasando desde el inicio del siglo XXI, estaba profetizado. Todo está escrito en la palabra de Dios y todo tiene una explicación. Entonces, por favor, acompáñenme a Mateo 24, versículo 3, dice lo siguiente. Tiene un título que dice señales antes del fin. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto estaba profetizado ¿para qué? El Señor dice que es principio de dolores y se refiere, Él hace una analogía al Señor Jesús a los dolores de parto de una mujer. Entonces, para todo el mundo, pues, o sea, para nadie es desconocido que los dolores de parto inician espaciados, ¿cierto? Es decir, se demora más entre cada contracción, hay más minutos de por medio, ¿cierto? Y son como menos intensos, menos fuertes los dolores. Pero en la medida en que la mujer va dilatando para dar a luz el bebé, en la medida en que se acerca el momento del alumbramiento, entonces los dolores se van volviendo cada vez más seguidos, ¿cierto? Y cada vez más fuertes, más repetitivos, hasta que finalmente la mujer da luz. Entonces el Señor Jesús está haciendo una analogía entre los dolores de parto de una mujer y la venida, su segunda venida, la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque más adelante, usted lo puede ver en este mismo capítulo de Mateo, capítulo 24, pero en el versículo 29 dice, porque todo este capítulo habla de las señales de la venida de Cristo. Entonces en el versículo 29 usted se puede dar cuenta que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, verán a Jesús, viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Qué más va a pasar? Versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Está hablando de aquellas personas que le han entregado su vida a Jesús, aquellas personas que caminan con Jesús. No está hablando de religiones, está hablando de verdaderas personas que tienen una relación personal con Dios, porque es posible tener una relación personal con Dios, es posible conocerlo, es posible tener comunión con Él y con su palabra. Aquellas personas que son sus discípulos, es decir, sus seguidores, que tienen una relación, una amistad con Él, pero también estudian su palabra y caminan conforme a ella. Esos son sus escogidos. Por eso también en otro pasaje de la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús toca la puerta del corazón de todas las personas. Yo estoy casi segura que a usted en algún momento le han hablado de Jesús. Entonces, ese ha sido Dios a través de esa persona que le habló, tocando la puerta de su corazón. Entonces, muchos son los llamados, pero dice la palabra, pocos los escogidos, porque son pocas las personas que atienden a ese llamado del Señor Jesús y le abren la puerta y empiezan a caminar con Él. Entonces dice en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de entre los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? Y dice la Biblia que después de que el Señor Jesús se lleve a sus escogidos, aquí en la tierra van a empezar a suceder una cantidad de cosas que si lo que está pasando ahora a usted le asusta, y no es porque yo lo quiera asustar, al contrario, es porque Dios me guió a explicarle a las personas a través de su palabra lo que está pasando, precisamente para que no tengan miedo, para que comprendan que primero no es culpa de Él, ya lo expliqué. Segundo, que todo esto ya estaba profetizado, que todo esto tiene que pasar y hay un propósito. Y tercero, que usted y yo tenemos cómo poder evitar que estas cosas nos toquen a nosotros. ¿Cómo? Entregándole nuestra vida al Señor Jesús. La conclusión de, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Está en la Biblia. Nuestras respuestas, créame, todas nuestras respuestas están en la palabra de Dios y en la amistad, en una relación cercana con Dios. La respuesta está en Mateo capítulo 24, versículo 44. Dice lo siguiente. Dice, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Al alimento se refiere a la palabra de Dios. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es decir, trabajando por cuidar a los hijos de Dios, alimentando a la gente con la palabra de Dios. Versículo 47 dice, de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera,
y a la hora que no sabe lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo y explica qué significa estar preparado. Estar preparado significa ser un verdadero siervo de Dios. Estar preparado significa, y eso no quiere decir que usted tiene que ser un pastor o no, si me hago entender, no significa que usted debe estudiar teología y ser un pastor ordenado en una iglesia, nada de eso. Significa que si usted le ha entregado su vida a Jesús, usted debe vivir verdaderamente una relación con Dios a través de la oración y del estudio de su palabra, ¿sí? Y compartirle a la gente de ese Señor Jesús que ha sanado su corazón, que ha liberado su vida, que ha restaurado su matrimonio, que lo ha sanado de enfermedades físicas. A mí, testimonios, mejor dicho, si le cuento todos los testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, usted se queda aterrado, porque en todas las áreas de mi vida Dios cada día hace cosas grandes, cosas sobrenaturales. Usted y yo debemos ser sal y luz en este mundo. Usted y yo no podemos dormir. Si usted estaba más preocupado en qué comerá mañana, cómo va a pagar el recibo, peleando con su esposa, lleno de resentimientos contra un familiar, etcétera, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de llenarse de la palabra y la presencia del Espíritu para hablarle a la gente de Jesús, usted está dormido, usted está tibio. Y la palabra dice que los tibios no heredarán el reino de los cielos. Nosotros debemos ser siervos preparados porque el Señor viene y viene pronto. Y si usted no conoce de Jesús, mi invitación es que ensaye, que en esta misma hora le diga: Señor Jesús, te entrego mi vida, toma mi vida. Si tú eres real, te pido que algo sobrenatural me pase en este momento. Enciérrese a solas con Dios, donde usted pueda, en el baño del trabajo donde está, en su cuarto, donde pueda, enciérrese y dígale: Dios, yo quiero conocerte, Señor Jesús, si tú eres real, quiero un encuentro personal contigo. Créame que Dios lo va a hacer. De pronto en ese mismo instante no, pero persevere, ore a diario, y yo le aseguro que el Señor va a encontrarse con usted, porque Dios es real, Dios lo ama y Dios tiene cosas grandes, muy grandes para su vida. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para seguir recibiendo nuestros mensajes. También puedes dejarnos tus preguntas y comentarios y los estaremos respondiendo.